El momento que quieran interrumpirme, pueden hacerlo, por favor, ¿no? Y si quieren esperar hasta el final, también no hay problema. Hoy vamos a hablar sobre lo que es electrocardiografía normal. Y esto es bastante importante, tener buenas bases. Yo siempre les digo cuando mis alumnos me dicen, doctor, ¿qué libros puedo leer para aprender electro? Yo les digo, empieza por el más sencillo, ¿no? Empieza por el Dubin o empieza por el Davis y posteriormente vas mejorando, porque la electrocardiografía es algo que como médico nadie te enseña en la universidad, no está dentro de la currícula de ninguna materia, ni siquiera de cardiología. Un poquito te enseñan en fisiología, en cardiología te explican un poco. Cuando yo estaba dando semiología teórica en Unifrance, también les explicaba un poco, arritmias y algunas cositas más por ahí, infartos, pero nadie te explica paso por paso. Y creo que la electrocardiografía es importante y desde las bases, ¿no? Entonces, el electrocardiógrafo es un aparato que registra la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Y al paciente, como ven ustedes, hay diversos tipos de electrocardiógrafos, se le colocan electrodos, que son 4 electrodos en las extremidades, más 6 electrodos a nivel de la región precordial. Estos electrodos captan la actividad eléctrica del corazón y esta se registra, como ustedes ven, en un papel milimetrado que todos conocen, que nos permite calcular la velocidad, el tiempo, el voltaje de las diferentes ondas. Lo normal, y esto es importante, que ustedes siempre se fijen en un electro, porque a veces vienen alumnos, ¿no? Y me dicen, doctor, aquí parece que estoy con una hipertrofia del paciente. O más bien, me dicen, está todo normal. Y vemos la amplitud y la amplitud está variada. Por ejemplo, la amplitud va desde 5, 10, 20 milímetros por cada milivoltio. ¿Qué significa? Que cada cuadrito en el eje Y, ¿no? Del voltaje va a valer 0.1 milivoltios. Y 10 cuadritos van a valer 1 milivoltio. Entonces, lo estándar es que esté en 10. Y la velocidad que vaya a 25 milímetros por segundo. A veces lo aceleran, a veces lo hacen más lento y eso a veces pues nos impide hacer una buena interpretación. Entonces siempre hay que fijarse la velocidad y la amplitud que están ahí anotadas en el electro. Muy bien. Lo que les decía entonces, fíjense, en un electro normal que corra 25 milímetros por segundo, cada pequeño milímetro, este espacio que estamos viendo acá, equivale a 0.04 segundos. Y les pregunto, ¿es importante esto? Importantísimo. Las medidas en electrocardiografía son muy importantes. Y el que diga que no es porque ha aprendido de memoria. ¿Sí? Es muy importante esto para cualquier tipo de diagnóstico. Por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, tenemos que medir el PR. Tenemos que medir también el QT en algunas arritmias. Vamos a aprender a medir hoy día. Entonces, si cada cuadrito pequeño en el electrocardiógrafo vale 0.04 segundos, cuando medimos 5 cuadritos tenemos 0.20 segundos. Miren, ahí está. Entre dos líneas gruesas del electro tenemos 0.20 segundos. Y si medimos 5 cuadrados grandes, sería 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, un segundo. Entonces, hay 5 cuadros grandes en un segundo. Primer dato importante que tienen que tener siempre claro. ¿Sí? Y en ese mismo segundo hay 25 cuadritos chiquititos. Parece que no es importante, pero es muy importante esto. Lo mismo pasa a nivel del voltaje, fíjense. Ya les decía que en el papel normal va 1 milímetro por 0.1 milivoltios. Entonces, 10 milímetros equivalen, o 1 centímetro, a 1 milivoltio. Y esa es la velocidad normal, 25 milímetros por segundo, y a nivel del voltaje, 10 milímetros por 1 milivoltio. Esto sería 1 milivoltio. Una onda R, por ejemplo, que llegue a este nivel, pues tendría 1 milivoltio de carga, ¿no? O de voltaje. Muy bien. Ahí están los electrodos que les comentaba. Los electrodos, pues se colocan generalmente en un electrocardiograma estándar, ¿no? Nos muestran 12 derivaciones, 6 que corresponden al plano frontal y 6 que corresponden al plano horizontal o derivaciones precordiales. Cada vista, que es como una fotografía que se le toma desde diferentes puntos al corazón, se llama derivación electrocardiográfica.
Estas son las derivaciones. Fíjense, como les decía, en el plano frontal tenemos 6 derivaciones y en el plano horizontal tenemos otras 6 derivaciones. Pero las del plano frontal se dividen en dos. Las derivaciones bipolares o de las extremidades, ¿no? En las cuales está D1, que vamos a ver posteriormente, que va desde el brazo izquierdo hasta el brazo derecho. D2, que va de la pierna izquierda, que es el polo positivo, hasta el brazo derecho. D3, de la pierna izquierda, que siempre es polo positivo, hasta el brazo izquierdo o hasta el hombro izquierdo. Las derivaciones monopolares son ABR, una derivación que mira hacia el brazo derecho, ahí está el polo positivo. ABR, R viene de right, en inglés, que significa derecha. ABL viene de left, que significa izquierda, es el hombro o brazo izquierdo. Y F viene de foot, que es el pie izquierdo o la pierna izquierda. La pierna derecha permanece también con un electrodo, pero que es como tierra, se considera como tierra. Y en el plano horizontal tenemos V1, V2, V3, V4, V5, V6. Esto lo vamos a ver con un pequeño dibujo posteriormente para que ustedes puedan repasarlo. Esto es algo que ya lo han visto seguramente. Además, hay otras derivaciones como derivaciones transesofágicas que se utilizan ocasionalmente para monitorizar, por ejemplo, infartos posteriores, derivaciones de vigilancia y monitorización. Cuando ustedes estén en el internado, los van a dejar seguramente a cargo de una sala donde haya pacientes monitorizados y van a darse cuenta que tiene solamente 3 electrodos, ¿no? Y generalmente te muestran una sola monitorización. Y las derivaciones intracardíacas que ya se realizan para hacer estudios de electrofisiología y pues no es una cosa que vamos a hablar in extenso en esta charla. Muy bien, ahí está entonces, ¿no? Esta es la persona que está con sus 4 electrodos en las extremidades, no se olviden. ABL, ABR, ABF en la pierna izquierda y en la pierna derecha está tierra, ¿no? Y las derivaciones van a formar ese triángulo que todos ustedes conocen, que lo han visto en fisiología seguramente, que es un triángulo que se llama el triángulo de Einthoven. D1 entonces. Cuando vemos D1 tenemos que entender qué es D1. D1 significa es una derivación que significa la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que lo tenemos acá que está como positivo, polo positivo, y el brazo derecho, que siempre es polo negativo. Fíjense, ahí está, polo negativo, polo positivo, ¿no? Muy bien. D2, una vez más, es la diferencia de potencial eléctrico entre la pierna izquierda, que siempre es positivo, y el brazo derecho, que siempre es negativo en este caso. D3 va de la pierna izquierda, que siempre es el polo positivo, hacia el brazo izquierdo, que en este caso hace de polo negativo. ¿Qué registra? La actividad eléctrica entre la pierna y el brazo. Eso es lo que registra. Las derivaciones de los miembros, tenemos acá ABR, tenemos ABL y ABF, ¿no? LL significa left leg, o sea, pierna izquierda, ¿no? Este es el triángulo de Einthoven, que desde el punto de vista electrocardiográfico se lo utiliza, se lo refiere como un triángulo equilátero, que significa que todos sus ángulos miden 60 grados y los 3 lados son exactamente iguales. Si se dan cuenta, 60, 60, 60 son 180. Entonces podemos medir los grados con un transportador, si gustan, ¿no? Para saber dónde se encuentra cada derivación. Entonces ustedes analizan un poquito, fíjense, ABF, por ejemplo, está entre 90 y menos 90 grados. Su polo positivo siempre es 90 grados. ABL, ¿en qué grado está? Menos 30 grados. Su polo positivo en el hombro izquierdo. No se olviden, son derivaciones monopolares. ABR, su polo positivo está en el hombro izquierdo, perdón, derecho, y está a menos 150 grados. Entonces, todo es cuestión de vectores y es cuestión de que puedan entender las bases. Si yo quiero saber a cuántos grados está D2, ¿qué tengo que hacer? Transportar D2 hasta este centro. Y me diremos que D2 está entre menos 120 en su polo negativo y apuntando el vector a 60 grados, que es su polo positivo. Porque hacia allá va la derivación, fíjense.
Si quiero saber dónde está D3, lo mismo, transporto esta derivación acá, imaginariamente hacia el centro, y estará entre menos 60 y 120. En este caso, el polo positivo, donde apunta a 120 grados. Esto es lo que se llama el sistema o eje exaxial, con el cual nos vamos a permitir calcular el eje cardíaco, por ejemplo. Hoy día tenemos que entender esto, porque si no, no vamos a poder calcular el eje cardíaco. Hay una ley importante que es la ley de Einthoven que te dice que esta derivación, que es la más importante, T2 es la derivación de mayor voltaje, es la que apunta directamente al eje eléctrico del corazón. Y dice que la sumatoria de D1 más D3, ¿no?, generalmente es igual a D2. Eso es una ley electrocardiográfica que les puedo decir, o sea, es una ley eléctrica que gran importancia no tiene. Lo que tenemos que entender nosotros no la utilizamos para nada prácticamente. Pero hay que entender que D2 es la derivación más importante dentro de las derivaciones precordiales y es la que más nos fijamos. Cuando algún momento, si algún rato me invitan para hacer la parte patológica, como lo hemos hecho años pasados, pues voy a explicarles bien la importancia que tiene D2 para ver alteraciones patológicas. Algunos puntos importantes que aclarar antes de seguir adelante. Primero, ya les dije, es un triángulo equilátero, pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, no es tan equilátero, es un triángulo más escaleno, más que significa que no tiene ningún ángulo en realidad, porque si se fijan ustedes, no es realmente así. Este es un hombre que está medio deforme, ¿no? La pierna izquierda va a hacer de que este triángulo tenga esta forma, como estoy dibujándola con el cursor, ¿no? Es un triángulo escaleno, en realidad, teóricamente. Muy bien. Berger demostró posteriormente, años después, que no tiene importancia, pero es importante desde el punto de vista científico, que este triángulo no era realmente anatómicamente equilátero, sino que era escaleno, ¿no? Es decir, que no tenía ninguno de sus ángulos iguales y sus lados también eran diferentes, eran totalmente diferentes. Pero esto no afecta en el punto de vista de lo que es electrocardiografía. Solo es un dato. Bueno, las últimas derivaciones. ABR. ¿Qué significa ABR? ABR significa que estamos captando solo un polo, las monopolares. Y toda la electricidad va del centro del corazón hacia el brazo derecho. ABL, lo contrario. Toda la fuerza o la carga eléctrica va con la dirección de este vector. Miren esta flechita de acá, hacia el hombro izquierdo, ¿no? Y está en menos 30 grados, como pueden ver. ABR está en menos 150 grados, ¿no? No se olviden ese sistema de coordenadas que es importante que lo vayamos aprendiendo. ABF. ABF se encuentra en la pierna izquierda y el vector va acá, del centro del corazón, en 90 grados. Vayan ya captando y familiarizándose con los grados de cada derivación, lo cual es muy importante para aprender a sacar el eje cardíaco. Muy bien, y esto es lo que les quería decir, ¿no? Ahí está el sistema exaxial. Y en el centro de ese sistema exaxial está justamente el corazón. Les voy a explicar por qué es tan importante. Aquí tenemos D1, no se olviden que iba del brazo izquierdo al brazo derecho, ¿no? Si lo transportamos al centro, va a estar entre 0 grados en el polo positivo que está marcado acá. D1 siempre está en 0 grados. Y más o menos 180, su polo negativo. D2 va a estar en su polo negativo, que no es el más importante, menos 120, pues se va a dirigir hacia 60 grados, D2. Entonces, cuando ustedes vean que un vector se va hacia D2, digan, está en 60 grados el eje. ABF, más 90 grados y menos 90 grados. D3, 120 grados el polo positivo y el polo negativo está en menos 60 grados. ABL, menos 30 grados y el polo negativo, acá está más 150, pero es el polo negativo, porque va del centro del corazón hacia ABL, así se mueve el vector. Entonces, aunque sea menos 30 grados, no tiene nada que ver con su carga. El voltaje va hacia ABL, entonces, pero está en menos 30 grados. Y ABL menos 150. Entonces, tenga esta imagen muy clara porque esto tenemos que no memorizarlo, ¿no? Porque ya lo hemos construido a través del triángulo de Einthoven, ya hemos deducido de dónde viene esto. Pero sin embargo, esto hay que tenerlo bien en la cabeza
con memoria fotográfica, hagan un clic en este momento, ¿no? Y sáquenle una buena fotografía mental. Imaginen este corazón que están viendo, miren este corazón, ¿no? Que está yendo un poquito hacia abajo, ¿sí? Hacia adelante y hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Y está apuntando hacia D2 generalmente, hacia los 60 grados el eje del corazón. ¿Sí? Acá tenemos el ventrículo izquierdo en casi toda la pared alta y lateral. Y toda la base del corazón es, básica, la cara diafragmática del corazón es ventrículo derecho, ¿no? Y el tabique se encuentra justo acá. Toda la base es ventrículo derecho. Imaginen que lo comparamos con esta movilidad, con este auto. Yo soy un fanático de los autos. Y algún rato voy a tener este bebé en mi colección, lo sé. Y no lo llamen crisis de los 40, ¿no? Porque ya hace un par de años que pasó a los 40. Este es un Charger del 69, que es un auto fantástico. Los hombres que conocen de autos deben estar lamiéndose los labios en este momento, ¿no? Imagínense este auto como el corazón, ¿sí? Y vamos a ir viéndolo en las derivaciones para que sea algo bien didáctico. Esta es la posición del corazón, un poquito hacia abajo, un poquito hacia la izquierda y de adelante, de atrás hacia adelante. Así está el corazón colocado en el cuerpo. Acuérdense de eso. Derivaciones precordiales. Este es un tórax donde nosotros contamos el primero, segundo, tercero y cuarto espacio y ahí colocamos V1 en el lado paraesternal derecho. En el lado paraesternal izquierdo colocamos V2 también similar a V1. Luego colocamos V4 en el quinto espacio intercostal, pero a nivel, debajo de la tetilla, más o menos, a nivel de la línea medio clavicular. Entre las dos colocamos V3, que se encuentra entre el cuarto y el quinto espacio, más o menos. En el mismo quinto espacio, tenemos que ir marcando con los dedos esto para colocarlo. Cuando sean internos ustedes, van a hacer electros seguramente. Les van a mandar a hacer electros y tienen que aprenderlo. Quinto espacio, pero en línea axilar anterior. Y en el mismo quinto espacio, pero en línea axilar media, se coloca V6. ¿Qué significa el plano horizontal? Es como hacer un corte al corazón, así fíjense, y verlo de arriba. Eso es, y verlo de arriba el corazón. O de abajo si quieren, no importa dónde estés viendo, ¿no? Entonces, V1 va a estar acá, V2 va a estar acá, imagínense, V3, V4, V5, V6. Y el corazón va a estar mirando hacia este lado, hacia acá. Entonces va a ser un corte que vamos a hacer, ¿no? Y cada uno va a tener un eje, un ángulo de lo que está mirando al corazón. Vamos a ver para qué sirve esto. Ahí está lo que les decía, ¿no? Estamos repitiéndolo solamente para que ustedes lo vean. Borde external para external derecho, V1, V2, V3 entre V2 y V4, V4 en el quinto espacio, línea medio clavicular, V5 línea axilar anterior y V6 línea medio axilar. Esto tienen que aprenderlo bien. ¿Cómo se llega a esto? El primer espacio intercostal no lo pueden encontrar. Si ustedes intentan palpar, no van a poder por la clavícula. La clavícula va a impedir que palpen adecuadamente este espacio. Es bien difícil palpar. Pero este segundo espacio sí se puede palpar. ¿Alguien me podría decir cómo? ¿Cómo palpo e identifico bien el segundo espacio? Anatómicamente. ¿Qué dicen? Hay un punto topográfico importante en el tórax anterior, que es una prominencia que nos permite saber dónde está el segundo espacio intercostal. ¿Qué se llama? Se encuentra sobre el esternón. ¿Qué dicen, doctores? Cualquiera habilite su micrófono y dígame. Que sea una conversación, un diálogo bonito entre nosotros. ¿Alguien? ¿Han escuchado hablar del ángulo de Lewis alguna vez? El ángulo de Lewis se encuentra acá, justamente acá, en el segundo espacio intercostal, ¿no? Y también, ¿para qué te sirve el ángulo de Lewis? Para saber justamente dónde está el segundo espacio intercostal, para auscultar el foco aórtico, luego escuchar el foco pulmonar, por ejemplo. Ahí también se bifurca la tráquea, ¿no? Y corresponde hacia atrás con T3. Son cosas semiológicas que no tienen que olvidarse jamás. Bueno, ¿para qué hablaba yo del auto? De la movilidad? Para que entiendan que cada derivación, fíjense, aquí está el corazón en el corte, ¿no? En el plano horizontal. Cada derivación es como sacarle una foto.
Cuando tú le sacas una foto de B1, vas a ver parte del ventrículo derecho, pero principalmente el tabique. V2 también, vas a ver parte del ventrículo derecho, pero lo que más vas a captar la actividad eléctrica del tabique. B3, B4, la punta del corazón y la pared anterior del corazón. Y B5, B6, el ventrículo izquierdo, ¿no? La pared lateral libre, la pared izquierda. Entonces, eso es importante para determinar infartos, por ejemplo. Si nosotros encontramos una onda Q, que significa infarto, ¿no? En B1, B2, vamos a decir, es un infarto septal del tabique, porque eso es lo que estamos viendo en B1, B2. Si ves la imagen, la misma imagen, o por ejemplo un ST supradesnivelado, así es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Agudo, de horas, en la pared anterior, porque estas dos derivaciones ven la pared anterior. Y B5, B6, la pared lateral. De esta manera. Hay algunas situaciones importantes antes de que les muestre esa imagen, como la dextrocardia, cuando el corazón está hacia el lado derecho, o un infarto derecho del ventrículo derecho, que se pueden colocar otras derivaciones, fíjense, como V3, R, que significa derecha, a la misma altura de B3, B4R a nivel de la línea medio clavicular derecha, etcétera, incluso hasta B7, B8, B9 en el dorso, de esta manera, fíjense. Se pueden colocar B7 en la línea axilar posterior, esto es la cara posterior del tórax, ¿no? B8 en la línea medio escapular, y B9 sobre la columna, prácticamente al ladito de la columna. ¿Para qué te sirve esto? Para detectar infartos posteriores, que son bien difíciles de diagnosticar en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Miren ese autito. Entonces, cuando yo veo B1, B2, estoy viendo el corazón de este lado. Estoy viendo esta cara del corazón, la cara derecha, ¿no? El tabique, en otras palabras, la cara derecha, y que es casi puro tabique y parte del ventrículo derecho. Eso veo con B1, B2. Si yo quiero ver B3, B4, ya no va a aparecer esta imagen, me va a aparecer esta imagen, la cara anterior del corazón. Y justo por eso quería hacer esa analogía con ustedes, para que me entiendan perfectamente de qué estamos hablando. B3, B4. Y B5, B6, la cara izquierda. Voy a verlo así, al corazón. Por el otro lado, por el lado izquierdo, de acá lo voy a ver, una foto de este lado. Y voy a ver justo la cara izquierda del corazón. Eso significa una derivación, así de sencillo. Si en algún momento alguien les dice, no, que esto de lectura es difícil, no es difícil. Simplemente nunca me dieron ganas de aprender, nunca me dieron ganas de ir paso por pasito, 2 hojitas, 3 hojitas diarias de mi libro, y no paso hasta la cuarta hoja hasta que domine las 3 aprendidas. Esa es la medicina. Medicina es perseverancia, persistencia. ¿Sí? Muy bien, entonces, entendido esto, si alguien no entendiera, con todo placer, vuelvo a explicarles, ¿no? Entonces, repasamos rapidito. B1, B2 ven la pared derecha y principalmente el tabique. B3, B4, la cara anterior del corazón, ahí está. B5, B6, la cara lateral izquierda, o cara lateral simplemente. Hay otras derivaciones especiales que solo las voy a mencionar rápidamente, que son las derivaciones de Medrano. Las derivaciones de Medrano se colocan acá, fíjense. Sobre el apéndice sifoides, sobre la décima costilla, a nivel de la línea medio clavicular, y sobre también la décima costilla en el lado izquierdo, a nivel medio clavicular, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas derivaciones? Para diagnosticar infartos que están extendidos hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se infarta muy frecuentemente porque la coronaria derecha es tiene bastantes colaterales. Esa es la gran ventaja, ¿no? Pero cuando se infarta el ventrículo derecho, a veces es importante colocar estas derivaciones de Medrano que van a mirar la cara inferior del corazón o la cara diafragmática, que es que ventrículo derecho. No se olviden nunca, cuando hablamos de un infarto inferior, decimos el ventrículo derecho está infartado. Y es peligroso, ¿por qué? Porque te va a causar trastornos de conducción, te va a causar bloqueos auriculoventriculares, etcétera, ¿no? Bueno, una última miradita a los dos planos que tenemos que dominar. Hoy día tienen que dominar este. Esto tienen que dominar para lo que es infartos, por ejemplo. Esto también, pero mucho más esto.
Entonces, el plano frontal es como verlo de frente al corazón. Ahí está, miren, el corazón está de frente y está apuntando el eje aquí a D2 generalmente, ¿no? D2 que está en 60 grados. ABF estaba en 90 grados. D3, 120 grados, el polo positivo. ABL, polo positivo, menos 30 grados. D1, 0 grados. Y el polo positivo de ABR, que mira hacia adentro del corazón y todas las ondas son negativas en ABR, en menos 150 grados. El plano frontal. Las derivaciones precordiales, o del plano horizontal, es como hacer un corte transversal, horizontal, y mirar el corazón desde arriba. Y el corazón se va a encontrar acá, ¿no? Como vimos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que es electrofisiología. Quizás hoy día no hablemos mucho de esto, pero si luego continuamos, no sé cuál es el plan de mis amigos de la sociedad de estudiantes, pero si luego hacemos algo patológico posteriormente, un par de meses, no sé cuándo, esto les va a servir muchísimo. Entonces, cuando hablamos de electrofisiología cardíaca, esto lo han visto en segundo año, tenemos que entender que en el corazón existen dos tipos de células. Las células de conducción, que van a llevar el impulso cardíaco, todo lo que es los nódulos, los haces internodales, el haz de His, etc. Y las células de contracción. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza acá. Cuando el nódulo sinoauricular o nódulo de Katie-Flack, que ustedes ya conocen, que está localizado al lado de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, es estimulado, se despolariza. Cuando se despolariza este nodo, que por cierto tiene una gran inervación simpática y parasimpática, simpático, taquicardia, estímulo, parasimpático, frenemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Inhibición de la frecuencia cardíaca, inhibición de la fuerza de contractibilidad, simpático, adrenérgico, parasimpático, colinérgico, bradicardia. Tengan esa en la cabeza siempre, ¿no? Entonces, este nódulo sinoauricular, que es el que tiene mayor automatismo, es el marcapasos del corazón, el marcapasos normal, y descarga entre 60 a 100 latidos por minuto, normalmente, lo cual es la frecuencia cardíaca normal. El que les diga, no, la frecuencia cardíaca es de 80, falso. Frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Eso es lo normal. Más de 100 es taquicardia, menos de 60 es bradicardia. Y eso no va a cambiar jamás, ¿sí? Una vez que se despolariza, se manda un potencial de acción a través, primeramente, de las aurículas, ¿no? Hacia la aurícula izquierda, y también en haces internodales, hacia el nódulo auriculoventricular, que son 3 haces, el fascículo anterior, que es el de Bachmann, el medio, que es el de Wenckebach, y el posterior, que es el de Torel, o posterior inferior, se lo puede llamar también Torel. Ahí viaja rápidamente, rapidísimamente, por de conducción, el impulso, llega al nódulo auriculoventricular. ¿Y qué pasa aquí? A ver, me gustaría que participe alguien, no estén callados. ¿Qué pasa en el nodo? ¿Para qué sirve el nódulo auriculoventricular, llamado también nodo de Schoff-Tabara? ¿Qué pasa en este nodo? ¿Pasa normal el impulso o qué pasa? ¿Alguien me podría decir? Conducción, doctor. Hay un retraso en la conducción, correcto. Y este retraso es, o retardo si gustan, es de 0.1 a 0.2 segundos. Promedio, según el Guyton, 0.16 segundos de promedio. Pero de 0.1 o 0.10, que es lo mismo, a 0.20 o a 0.2, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? El paso del impulso desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Y qué significa esto? El intervalo PR en el electro. Eso significa, más que el intervalo, el segmento PR. Vamos a ver eso posteriormente. Luego la onda eléctrica va a pasar hacia los ventrículos y se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha, mucho más gruesa, ¿no? Va a terminar en toda la pared ventricular en una red llamada red de Purkinje, ¿no? El haz de His. Y en el lado izquierdo se va a dividir en dos ramas, acá no se ve muy bien, pero una rama antero superior de una rama póstero inferior. En realidad viene aquí, la antero superior viene así, y la póstero inferior va así, hacia abajo, hacia el fondo, que no está especificada acá, ¿no? Muy bien. ¿Qué más se puede decir acá? Algo importante. El 90%
de la irrigación del nódulo sinusal está a cargo de ¿qué? De la arteria coronaria derecha. Y un 10% un 60% de la coronaria derecha y un 40% de veces de la circunfleja. En cambio, casi 90% de la irrigación del nódulo auriculoventricular, que es mucho más chiquito, 40% del tamaño del nódulo de Katie-Flack, viene casi 90%, casi siempre, de ramas de la coronaria derecha. Es por eso que un infarto de la coronaria derecha te causa un bloqueo auriculoventricular. Ahí está la explicación. Bueno, cuando queremos nosotros entender lo que es el potencial de acción, hay que entender esta imagen. Esta imagen nos ha dado más de un dolor de cabeza a todos los que hemos estudiado medicina. ¿Y por qué? Simplemente porque no nos hemos tomado el tiempo de entenderla y de querer a esta imagen. La verdad, yo siempre les digo, cuando uno sabe medicina, sabe las bases, sabe las materias básicas. Cuando tú estás en el examen de grado, te preguntan materias básicas, no te preguntan cosas muy rebuscadas, ¿no? Entonces, siempre les digo eso, estudien la parte básica, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Entonces, este potencial de acción en un miocito cardíaco, esto es de un miocito cardíaco, generalmente la célula se encuentra acá, en una fase 4. Se encuentra polarizada. ¿Qué significa polarizada? Que el interior de la membrana está con carga negativa, con menos 96 milivoltios, que es el potencial de reposo de membrana. Acuérdense, hagan un poco de memoria. Cuando viene un impulso eléctrico a una célula cardíaca, a conducirla, rápidamente se abren los canales de sodio, ¿no? Y se llama fase de despolarización rápida que dura 0.5 a 2 milisegundos rápidamente, ¿no? Y comienza la fase 0. Esta fase 0, que es una espiga así brutalmente ascendente, rápidamente ascendente, y que llega a un punto que es el potencial de equilibrio del sodio, que es de más o menos 52 milivoltios. Ahí se cierran los canales de sodio. Y este cierre de canales de sodio, más apertura de canales de potasio que van a empezar a salir hacia el exterior de la célula, hace que haya una pequeña repolarización, miren, que es la fase 1, una pequeña repolarización. Luego se entra en un equilibrio que se llama fase de meseta o fase plató, en el cual el calcio ingresa al interior a través de canales de calcio tipo L, ¿no? O largo significa esto, los tipo L, ¿no? Y sale el potasio. Entonces, entra un positivo, que es el calcio, y sale otro positivo. Por eso se mantiene así la meseta. Luego llega un momento en que los canales de calcio se cierran completamente y el potasio empieza a salir libremente a través de canales lentos, canales medianos y canales rápidos, ¿no? Pues empieza a salir el potasio y al perder cargas positivas hay una repolarización, es decir, se vuelve negativa nuevamente la membrana plasmática, que es la fase de repolarización rápida, que es la fase 3, hasta llegar nuevamente al potencial de reposo de membrana, pero con una gran cantidad de potasio dentro de la célula, perdón, fuera de la célula, y sodio dentro de la célula, lo cual no es normal. Lo normal es que el sodio esté afuera, en el medio extracelular, y el potasio está dentro del medio intracelular. Entonces aquí, en esta fase, empieza a actuar la bomba de sodio-potasio, que te empieza a sacar 3 sodios y te empieza a meter 2 potasios con el uso de ATP, ¿no? Es una bomba, por eso es bomba, porque utiliza energía, transporte activo. Vayan haciendo memoria de lo que veían en los primeros semestres de su estudio, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos 200 milisegundos, miren un potencial de acción, miren, 200 milisegundos, o sea, 0.2 segundos. Algo que no podemos ni pensarlo. La quinta parte de un segundo ya pasó un potencial de acción en un miocito cardíaco. En esta fase, más o menos entre 3 y 4, existe un periodo que se llama periodo refractario efectivo, ¿no? O absoluto. Hay un periodo refractario relativo. ¿Qué significa? Que tanto en la fase 1, fase 2 o fase 3, toda la fase 3, ningún potencial de acción que llegue a esta célula va a hacer que se despolarice la célula, porque está en una fase refractaria que evita los potenciales, rebotan, no entran a la célula, no son conducidos, ¿sí? Pero llegando a la fase 4, si el potencial es suficientemente grande, puede causar un potencial de acción y eso se llama periodo refractario relativo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en algún momento
los que ya están en quinto, sexto semestre, están llevando antiarrítmicos, ¿no? Entonces los antiarrítmicos, por ejemplo, los del grupo 1, 1A como la procainamida, la quinidina, 1B como la lidocaína, grupo 1C como la flecainida, todos ¿qué hacen? ¿Cómo actúan con su efecto antiarrítmico? Bloqueando esto, los canales de sodio. Entonces ya entenderán por qué son antiarrítmicos, porque evitan la prolongación o la conducción, propagación o conducción del impulso, del potencial de acción. Así de sencillo. La amiodarona, que es el mejor de los antibióticos para mí, también tiene un efecto 1C, como la flecainida, similar a la flecainida. Los antiarrítmicos del grupo 4, son 4 grupos de antiarrítmicos principales, como el borapamilo y el tiacén, que son bloqueadores de canales de calcio. ¿Dónde actúan? En la fase 2, donde los canales de calcio están abiertos, bloquean el calcio y de esa manera tienen un efecto antiarrítmico y frenan la frecuencia cardíaca. En la fase 3 van a actuar los antiarrítmicos de fase 3, vean, de grupo 3, como la amiodarona, que es como un docente mío decía, que ya en paz descansa, es una droga de Dios. ¿Por qué? Porque este medicamento, la amiodarona, sirve para todos los tipos de arritmia, sean supraventriculares o sean ventriculares. Realmente es excelente. Y el sotalol, que también lo que hacen estos es prolongan el potencial de acción. Aumentan el periodo refractario efectivo, es decir, evitan que una arritmia se perpetúe. Por eso son muy buenas, por ejemplo, la amiodarona para frenar una fibrilación auricular, por ejemplo, o para revertir a ritmo sinusal una fibrilación auricular. Seguimos. La velocidad de conducción de impulsos también es importante. El más automático, el nódulo sinusal, tiene una generación de impulsos de 60 a 100 latidos por minuto. Si vamos bajando, el nódulo auriculoventricular es más lento, 40 a 60. Si falla el nódulo sinoauricular, alguien tiene que tomar el mando, y el mando lo toma el nódulo auriculoventricular, que ya lo han visto, y empieza a descargar impulsos para conducir la sangre y bombear la sangre todo el corazón hacia todo el sistema sanguíneo a 40, 60 latidos. Si este también falla, seguramente va a aparecer un foco ectópico, ¿no? En el haz de His, o en las fibras de Purkinje incluso, o en el músculo ventricular, que te va a conducir impulsos cada vez a menor velocidad. Miren, 50, pero menor rate, ¿no? Menor frecuencia. 50 por minuto, 20 a 40 por minuto, incluso menos de 30 a 20 por minuto en el músculo ventricular. Pero cuando hablamos de conducción es diferente, porque si bien el nódulo sinoauricular tiene gran automatismo y gran velocidad de generación de impulsos, su conducción es muy lenta, miren. En el nódulo el impulso se conduce 0.05 metros por segundo. A nivel del nódulo auriculoventricular, similar. Pero miren la diferencia a nivel del haz de His. 1 a 4 metros por segundo. Entonces, ¿qué decimos como para que les quede en la cabeza? Que cuando hablamos de automatismo, generación de impulsos, el nódulo sinusal es el mejor. Por eso el marcapaso del corazón. Mayor frecuencia de descarga de impulsos. Pero su conducción es muy lenta comparado con el haz de His, las fibras de Purkinje y peor aún con el músculo ventricular, con los miocitos. Bueno, vamos a la parte ya que nos importa y por lo que nos hemos venido a encontrar el día de hoy acá, que es electrocardiografía normal. En un electrocardiograma normal tenemos que conocer ciertas cosas. Este es un electro normal y van a encontrar diversas ondas. Esto ya lo han visto seguramente los alumnos de mayor semestre, pero tenemos que verlo porque todos pues, estamos seguramente hay alumnos de primero, segundo, tercer semestre que no lo han visto nunca. La onda P significa despolarización auricular. ¿Qué significa? El paso del impulso eléctrico a través de la musculatura y el sistema de conducción que hemos visto de las aurículas. El segmento PR es el paso del impulso a través del nódulo auriculoventricular. El retraso que surge entre el paso de la aurícula al ventrículo, que es el QRS. Y la suma de la onda P, si despolarización auricular, más segmento PR, te hacen el intervalo PR, que es el que se mide generalmente
para ver bloqueos auriculoventriculares, que por lo general, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4 cuadraditos, 0.16. ¿Se acuerdan que les decía? El retraso mide generalmente 0.16 segundos. Entonces, ya están pasando de ese gráfico bonito del corazón que veíamos a esto, a plasmarlo acá en la hoja de electrocardiografía. Aquí está la generación del impulso, el nódulo sinusal, empieza a pasar a través del nodo y en realidad hay un retraso de 0.16 segundos. El impulso pasa a los ventrículos y los ventrículos se despolarizan con una onda negativa inicial, que es la onda Q, negativa, luego una onda positiva muy alta, de gran voltaje, que es la onda R. Esto varía, obviamente, ¿no? Y posteriormente le sigue una onda llamada onda S, que también es negativa, pero se encuentra con posterioridad de la onda R. Entonces, siempre que encuentren una onda negativa antes de la onda R, es una Q. Si la onda negativa se encuentra después de la onda R, se llama onda S. Y este intervalo QRS, ¿qué significa? Despolarización ventricular. Eso significa, ¿sí? Y este intervalo QRS, ¿cuánto mide? Generalmente 0.8 a 0.12. Promedio, 0.10. ¿Qué significa eso? Dos cuadritos, aquí estamos, 2,5 cuadritos de promedio. Más cuando encuentren QRS anchos, vamos a ver esto posteriormente, siempre piensen en un bloqueo de rama, ¿no? Este punto es importantísimo, se llama punto J. Es el inicio del segmento ST. Este segmento ST que está a nivel de la línea isoeléctrica, ¿no? Entonces, a veces se eleva o a veces se deprime en casos de problemas de lesión miocárdica. En un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, este punto J que siempre está a la altura de la línea isoeléctrica, lo van a encontrar acá arriba. Altísimo, 3, 4 milímetros de elevación en un infarto agudo de miocardio, ¿no? En una isquemia, en una angina de pecho, por ejemplo, se lo puede encontrar deprimido muy frecuentemente, 2, 3 milímetros de depresión, ¿no? Y la onda T también puede estar deprimida. ¿Y qué significa la onda T? La repolarización ventricular. Es decir, la fase corresponde a qué esto? A la fase 3 del potencial de acción que veíamos, la fase de repolarización rápida, ¿no? A veces se encuentra una onda U también. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Ahí está la onda P entonces que hablábamos, la despolarización auricular. Siempre la onda P, esta onda P, antecede al QRS. Siempre que sea normal. ¿Sí? Porque a veces puede estar dentro del QRS, a veces puede estar detrás del QRS, sobre la onda T, cuando se producen bloqueos auriculoventriculares completos, por ejemplo. Pero eso no vamos a hablar en este momento. Pero casi siempre, un paciente normal, la onda P antecede al QRS en un ritmo sinusal. ¿Cuánto es el tamaño máximo de la onda P a nivel de duración? Hasta 0.12. ¿Qué significa? 1, 2, 3 cuadritos. Ahí está. 3 cuadritos de duración, 0.12. Cada cuadrito, no se olviden, 0.04. Y la amplitud o la altura, el voltaje de la onda P, también tiene amplitud menor a 0.25 milivoltios, 2 cuadritos y medio también. No se olviden que cada cuadrito, aquí está un poquito más alargado, ¿no? Medio rectangular por la imagen, pero no importa. Cada cuadrito tiene 0.1 milivoltios. Entonces la onda P normalmente dura máximo 2 cuadritos y medio. ¿Acá cuánto mide? Un cuadrito y medio más o menos. Si contamos este acá abajo, un cuadrito y un poco, ¿no? Entonces 0.1 milivoltios. Pero la duración máxima, pero la amplitud máxima es de 0.25, 2 cuadritos y medio. Ténganlo eso muy en cuenta, por favor. Ahí está, como les decía, ¿no? La onda P. 0.10 de promedio, pero puede ser de 2 cuadritos, 0.8 hasta 0.12. 0.14 ya significa patología. Más de 0.12 ya es patología de la onda P. Más de 2 cuadritos y medio, más de 3 cuadritos ya es patología. La amplitud también varía, pueden ser muy chiquititas, como miren, 0.5 milímetros o 0.5 milivoltios, que es exactamente lo mismo. Hasta 2.5, ahí está lo que les decía, lo máximo es 2.5, son puntos importantes que tienen que meterse en la cabeza. Más de esto ya es patológico, ahí está, como esta, ¿no?
esta P pulmonar que se llama, que se ve en hipertrofia de la aurícula derecha. Miren cuánto mide. En este caso, en este ejemplo, 3.2. Puede haber más grandes, incluso hasta 5 más milímetros o milivoltios, ¿no? Entonces, siempre que esté por encima de 2.5 es una P anómala. La forma varía, a veces es redondeada, puntiaguda, como en casos de hiperpotasemia, por ejemplo. A veces chiquitita, casi no se la puede ver. A veces no se encuentra la P, en casos de fibrilación auricular, por ejemplo. A veces tiene esta forma, una forma dentada o llamada P bimodal, como se ve en las hipertrofias de aurícula izquierda. A veces en B1 se ve normalmente una P así, pequeñita, bifásica, con una parte positiva al inicio, que luego cae y se hace negativa debajo de la línea isoeléctrica. Pero esta negatividad nunca puede exceder más de 1 milímetro en V1. Bueno, esto lo van a ir viendo poco a poco. Quiero que entiendan esto, ¿no? La ubicación, onda P, siempre precede al QRS y luego viene la repolarización ventricular, que es la onda T. Muy bien. Existe una onda T de auricular. ¿Qué significa? Repolarización de las aurículas. Así como los ventrículos se repolarizan, las aurículas también se repolarizan. Pero esta onda, que es negativa y aparece después del intervalo PR, de segmento PR, está dentro del QRS. Por eso no se la puede ver. Entonces el QRS se come esa ondita de repolarización y no se la puede observar. Vamos a hablar justo ahora del intervalo PR que les decía. Este intervalo PR, no se olviden, va desde el comienzo de la onda P, incluye la onda P, más el segmento PR. Entonces, intervalo PR tiene una duración de 0.10 a 0.20 segundos, promedio 0.16. Se considera un intervalo PR corto, menos de 0.10, y un intervalo PR prolongado con un bloqueo auriculoventricular, más de 0.20. Entonces, estas medidas es importante tenerlas en la cabeza e irlas aprendiendo. Son cosas que posteriormente se van a ver. El segmentito PR es esto de acá, llamado también PQ, que va del final de la onda P al comienzo de la onda Q. Específicamente, ¿qué es este segmentito? El paso del impulso por el nódulo auriculoventricular. Entonces, si quieren, realmente el retraso se ve acá, en el segmento PR. Pero se toma el intervalo PR por motivos de facilidad en la medición. Vamos al QRS, la despolarización ventricular. Esta imagen que estamos viendo acá, el QRS, y aquí sí vamos a tener una gran cantidad de datos importantes, ¿no? ¿Qué significa el QRS? No se olviden, la despolarización de los ventrículos. ¿Cuánto mide? Entre 2 y 3 cuadritos, 0.08 a 0.12 segundos. Aquí está, esa es la duración del QRS. Q, siempre negativa, R y S. Este dibujo lo he puesto yo a propósito. ¿Saben por qué? Porque la Q nunca, o casi nunca, es más profunda que la onda S. Esto se ve muy rara vez. Y cuando encuentren ustedes una Q muy profunda, una onda Q muy profunda y ancha, lo más importante, más ancha, puede significar un infarto. Cuando es muy profunda y muy ancha, puede significar un infarto. Casi siempre la onda S es más profunda que la onda Q. Entonces esto casi nunca se ve, ¿no? Entonces tenemos la onda Q negativa, la primera inflexión positiva que se llama onda R y la segunda inflexión negativa que es la onda S, ¿no? El QRS varía muchísimo y así se va denominando. Por ejemplo, lo normal es esto, ¿no? Que hay una pequeña onda Q, ya les dije, miren, más pequeña que la onda S, ¿no? Y se pone así Q pequeñita, Q minúscula. ¿R es pequeña o es alta? Es muy alta. Entonces le ponemos la onda R mayúscula. Y la S también es pequeña, se le pone una S minúscula. ¿Qué pasa cuando la R es alta y no hay Q? Se pone RS. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es normal? Absolutamente normal. Puede no haber onda Q. Puede ser una RS así chiquitito, miren. La R pequeñita y la S pequeñita. Se pone ambas minúsculas. Esto significa necrosis.
Cuando no hay onda R y hay una onda sola negativa, que es una onda Q patológica, significa infarto, necrosis. ¿Qué más vemos? Miren esta imagen, una R pequeñita, una S profunda, y luego viene, miren, otra R, mucho más alta, R'. El QRS muy ancho, esta imagen RS', corresponde a un bloqueo de rama derecha, que también es una forma del QRS que lo vamos a ver algún momento cuando veamos la parte patológica, hoy no. Cuando la R es chiquitita, en V1, V2, por ejemplo, que se ve así siempre, la R pequeñita y la S muy profunda, se pone R minúscula y S mayúscula. Y así sucesivamente. Del tamaño de la onda depende cómo la vas a denominar. El segmento ST. ¿Por qué es importante el segmento ST? En especial este puntito acá, donde comienza el ST, que se llama punto J. Normalmente mide 0.15 segundos. ¿Qué significa? Unos casi 3 cuadritos, ¿no? Pero casi siempre es aplanado, es isoeléctrico, está en la línea de base, en la línea isoeléctrica. Cuando se eleva, cuando se deprime, el supradesnivel o el infradesnivel de la línea isoeléctrica significa posible isquemia y lesión del miocardio. Esa es la importancia del segmento ST, ¿no? Es un punto muy sensible de isquemia, como les decía, y lesión del miocardio. Ejemplo, miren acá, A está normal, ¿no? Onda P, una pequeña onda Q, no patológica, una R, una S, la T. Pero ¿qué ha pasado en B? Miren ese segmento ST, comparen ese segmento ST. Miren cómo está el ST, 1, 2, 3 milímetros de depresión. Más de 1 milímetro ya es patológico. ¿Qué significa esto? Esto es una angina inestable. Una angina inestable que es una condición de lesión subendocárdica. Así se llama, lo van a aprender posteriormente. Hoy día no vamos a hablar de eso, solo se los menciono. Cuando está elevado el ST, miren el punto J, aquí está el punto J. Está tan elevado, ¿qué significa esto? Infarto agudo de miocardio. Si ustedes ven alguna vez esta imagen, no lo duden, mándenlo inmediatamente al hospital, llévenlo, pónganle todos los medicamentos que tienen que ponerle cuando ustedes sean médicos o internos y llévenlo rápidamente a terapia intensiva porque este paciente tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es peor de estos dos? Este, obviamente. La elevación del ST casi siempre se acompaña de una posterior onda Q patológica por necrosis. El descenso del ST acompaña una angina inestable y algunos infartos transmurales sin onda Q. Esto no lo vamos a hablar hoy, solo se los menciono. Muy bien, seguimos. La repolarización rápida, la onda T. Ahí está esta onda T que está pintada de amarillo aquí. ¿Qué representa? Repolarización de esto, del ventrículo, ¿no? Esa fase 3 donde caía el potencial de acción hasta llegar al potencial de reposo de membrana, eso representa la onda T. Casi siempre es positiva, salvo en ABR. En ABR siempre es negativa, siempre es negativa. No es a veces negativa. Si encuentra una T positiva en ABR, es rarísimo. La P es negativa en ABR, el QRS es negativo en ABR. Todas las ondas son negativas siempre en ABR. Punto que ya métanse en la cabeza, en el disco duro, ¿no? Ocasionalmente puedes encontrar una T negativa aislada, asimétrica. Asimétrica, que miren, esta no es simétrica, no es asimétrica. En obesos, a veces en D3, también en pacientes con enfisema se puede encontrar esto. En pacientes en B1 a B4, en pacientes muy jovencitos, niños chiquititos, y en un cuarto de la población de mujeres jóvenes, generalmente delgadas y jóvenes, pueden tener en V1 hasta en V2 una pequeña onda T negativa, sin ningún significado patológico. El intervalo QT, para terminar esta parte. El intervalo QT, que viene de acá, del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Toda la actividad ventricular, la despolarización, el segmento ST y la repolarización ventricular. ¿Para qué? ¿Cuánto mide generalmente? Menos de 0.44, lo normal.
Es decir, mide menos de 10 cuadritos desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Un QT muy prolongado o un QT muy corto pueden ser patológicos, pueden dar lugar a arritmias incluso fatales, como la torsada de Points, por ejemplo, o la taquicardia ventricular polimórfica, que se llama, que puede ser mortal incluso. ¿Cómo se mide el complejo QT, perdón, el intervalo QT? Hay unas reglitas especiales, que son estas reglitas, que algunos deben tener. Yo tengo en el consultorio, siempre hay que tenerla, que son ayuda memorias, porque miren, acá tienen su triángulo de Einthoven, tienen su sistema hexaxial para que puedas sacar el eje fácilmente. Acá te explican la frecuencia de cada una de las ondas, lo normal. Tiene una reglita para medir voltajes, una parte para medir velocidad, ¿no? Y esta parte de acá arriba es para medir el QT corregido, así se llama, QT corregido. ¿Por qué corregido? Porque cuando hay una bradicardia, el QT puede estar muy aumentado, pero no es patológico porque es por la bradicardia, ¿no? Entonces, ante una bradicardia, es mejor siempre hacer lo que está haciendo acá en la diapositiva anterior. Colocar esta flecha que tiene, aquí está la flecha, ¿no? Miren, ahí está la flecha. Esta flecha, colocarla en el primer latido, en cualquier latido, y contar 1, 2, 3 complejos. Y recién al final del tercer complejo, medimos el QT. Al final de la onda T, estaría en 0.40. Es así como se mide el QT. Cuando tienes la reglita, si no tienes la reglita para medir el QT corregido, se hace más complicado y tienes que utilizar fórmulas. Solo se las voy a mencionar, pues esto tienen que practicarlo en casa. La fórmula de Bassett, por ejemplo, en la cual mides el QT, ¿no? En segundos, mides los cuadritos, por ejemplo, 10 cuadritos, 0,40 segundos. Y lo divides entre la raíz cuadrada de un intervalo RR, entre la primera R y la segunda R, también en segundos. Pero esto es cuando no hay una bradicardia ni una taquicardia. Cuando te encuentras en una bradicardia menos de 60, una frecuencia menos de 60, o una taquicardia, por lo general más de 110 latidos por minuto, hay que utilizar otra fórmula llamada fórmula de Framingham, que es más compleja. El QT corregido es igual a el QT más una constante que es 0.154 por, entre paréntesis, primero haces la diferencia, 1 menos el intervalo RR. Es más complicado sacar así. Pero a veces es necesario, ¿sí? Para un electrocardiografista es necesario sacar un buen QT corregido. Aunque las máquinas actualmente de electrocardiografía, pues ya te sacan el QT, ¿no? Pero nosotros como científicos, porque somos científicos los médicos siempre, tratamos de hacer ciencia, no de dejarnos ganar por la tecnología, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante eso del QT? Cuando es un QT muy corto, ¿no? Menor a 0.35 segundos, puede ser por síndromes congénitos de QT corto, así se llaman. Hay varios síndromes que no vale la pena mencionar en este momento, no es un objetivo de esta charla. La hipercalcemia te causa QT corto. Cuando utilizas un medicamento, el llamado digital, ¿no? La digoxina, en dosis muy altas o por mucho tiempo, o no le permites un descanso al corazón del paciente y le das todos los días dosis altas de dioxina, puedes causar una intoxicación digitálica en pacientes con QT corto, ¿sí? ¿Qué más? Cuando el QT está muy elevado, puede ser por hipocalcemia, lo contrario, muy aumentado, más de 0.44 segundos. O el efecto farmacológico de algunos medicamentos, como por ejemplo antiarrítmicos como la quinidina. La quinidina es el principal fármaco que te produce QT prolongado. Y el QT prolongado, ya les dije, te puede causar una tremenda arritmia llamada taquicardia ventricular polimórfica o torsada de Points. Incluso otros antiarrítmicos como la procainamida, que en Bolivia no utilizamos mucho, pero que en Estados Unidos sí, la flecainida, antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, la impramina, te pueden causar prolongaciones del QT. Y hay algunos síndromes de QT prolongado, por ejemplo, se los voy a mencionar, como el síndrome de Romano-Ward, que alguna vez hablemos, el síndrome de Jervell y el síndrome de Lang-Nielsen. Solo para mencionarlos porque no podemos hablar de eso ahora porque si no estaríamos horas hablando de temas extra electrocardiográficos. Bueno, entonces resumen. Perdón, falta una ondita más.
La última onda es la onda 1, esta ondita U, que viene, no se ve siempre, no se encuentra siempre, pero está después de la onda T. En pacientes jóvenes no significa nada, significa solamente una repolarización tardía de los ventrículos. Pero en pacientes ancianos, siempre la presencia de una onda U es signo de cardiopatía. En pacientes mayores de 60 años, cuando encuentran una onda U, una onda positiva, pequeñita, después de la onda T, significa signo de cardiopatía. Y por último tenemos la onda isoeléctrica, que se encuentra acá, antes de la onda P, acá, y después de la onda T. Este es el único espacio donde tenemos la línea isoeléctrica. Bueno, ¿cómo analizamos el electrocardiograma? ¿Estamos bien de tiempo? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo analizamos el electrocardiograma? Hay diversos pasos. Cada libro tiene su forma de hacerlo. ¿Qué les aconsejo yo? Algunos les aconsejan empezar por el QRS. Otros les aconsejan empezar por la onda P. Yo les aconsejo empezar por la onda P. De verdad, ¿no? Pero pueden hacerlo por cualquiera de los dos. Por eso mismo hoy día, por ejemplo, les pongo acá primero el QRS y luego la onda P. Primero vean esto. El QRS es de apariencia normal. Ustedes ven, a ver, el QRS sí tiene onda Q, tiene onda R, onda S. La Q es menor que la S. Sí, no está muy ancho el QRS. Parece que es normal, ¿no? Es muy importante esto porque ya así puedes identificar arritmias peligrosas, incluso letales. Pero mi consejo es, vayan primero a preguntarse esto. ¿Hay una onda P en el electrocardiograma? ¿Será que hay una onda P? ¿Por qué? Porque si no encuentran onda P, ya tienen casi un diagnóstico. Dicen, esto debe ser una fibrilación auricular, la arritmia más frecuente de todas, la madre de todas las arritmias, porque es la más frecuente de todas. El mocochinchi de las arritmias, si quieren ponerlo en término criollo. Esta onda P, datitos importantes, aquí está la onda P, marcadita, fíjense, onda P, onda P, onda P. Solo es negativa en qué derivación? En ABR. Acuérdense de eso, siempre es negativa en ABR. Y si ven positiva en ABR, están mal colocados sus electrodos. Le han puesto el izquierdo en la mano derecha y el derecho en la mano izquierda. Eso significa. O el paciente tiene dextrocardia, ¿sí? O situs inversus, puede ser también. La negativa. Puede ser negativa, sí, en mujeres o niños jóvenes en B1, a veces en B2, también puede ser en D3 negativa ocasionalmente. Pero casi siempre en estas derivaciones, D2, D3 y ABF, casi siempre es positiva. Casi siempre es positiva. En B1, B2, como les decía, puede mostrarse bifásica, es decir, con una pequeña pendiente positiva y una pendiente negativa. ¿Cuánto mide? 2.5 milímetros de ancho, que significa 0.12 centímetros, 0.10 centímetros, y 2.5 de alto, 0.25 milivoltios. Estas son las 4 o 5 cositas que tienen que saber de la onda P. El QRS ya es algo más complejo, el QRS. Ya les mostré ejemplos, ¿no? Esta Q, por ejemplo, miren, ancha, profunda, no es lo mismo que esta Q pequeñita. Esta Q chiquitita, si ustedes la miden, no llega ni al 20% de la onda R que le antecede. En cambio, esta Q es un 70-80% de la onda R. Y esta Q se llama Q patológica. Entonces, un concepto para ustedes. La Q patológica, ¿qué significa? Necrosis miocárdica. Había un infarto que te ha causado una zona muerta del miocardio por donde la electricidad se cae en el vacío, no pasa la electricidad. Y por eso aparece una onda Q. Y a veces solamente persiste una onda Q para siempre en el infarto. No hay ST elevado, no hay onda T negativa, nada. Lo único que queda con marcador de infarto a veces es la onda Q. Entonces, por eso es importante que cataloguen a la Q como patológica o no patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando esta Q es más del 25% o es lo mismo que un cuarto de la onda R a la cual antecede, ¿sí? Si esta Q es más de un 25% de esta onda R, es patológica. Y principalmente si es ancha. Más importante es el ancho que la profundidad en una onda Q. Eso es importante entenderlo.
Dentro del QRS vamos a ver también imágenes importantes, ¿no? Por ejemplo, este QRS mellado, miren, llamado también las orejitas de conejo, que le dicen muchos, o el modo M, porque parece una M, ¿no? O una W al revés, también si quieren, como quieran verlo. Cuando vean ustedes esta imagen, sospechen un bloqueo de rama derecha. Todos los bloqueos completos de rama derecha tienen esta morfología. También, ¿qué pueden sospechar? La presencia de un marcapaso. Miren esta imagen. Si ustedes ven un QRS ancho con esta imagen, sospechan, ah, no, esto parece que es un marcapaso. ¿Y dónde se ve el marcapaso? En esta ondita. ¿Ven esta imagen así como una pequeña espiga? En todas las derivaciones. Esta pequeña espiga que ven acá ustedes es la onda del marcapaso. El marcapaso que te despolariza y te manda un complejo ancho, gordo de marcapaso. Así es el marcapaso. ¿Sí? Es un ritmo de marcapaso. Otra alteración del QRS, por ejemplo, en la hiperpotasemia. La hiperpotasemia va a tener QRS anchos y no solo eso, sino ondas T bastante picudas, ondas T en carpa, que si tú no sabes que el paciente tiene por ejemplo, una insuficiencia renal crónica y tiene una hiperpotasemia, sospechas y dices esto puede ser una isquemia hiperaguda. Pero sin embargo, no, es solamente una hiperpotasemia que está mostrando una onda T tan alta y un QRS ancho. A veces hay un síndrome bien interesante que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, que el año pasado pude diagnosticar un caso muy lindo, que se le ha hecho una ablación con radiofrecuencia a esa paciente, perdón. Ahí está. Observamos imágenes de QRS ancho, pero es en la base donde se diagnostica el Wolff-Parkinson-White acá. Esta ondita se llama onda delta y te empasta de inicio, miren aquí está, te empasta el inicio de un QRS, aquí está, esta onda delta, como una rampa, ¿no? Y esto es por una onda anómala llamada As de Kent, que comunica las aurículas con los ventrículos en un síndrome de preexcitación que se llama Wolff-Parkinson-White. Estamos hablando de anomalías del QRS. Solo se los menciono. En los pacientes que tienen hipotermia, se quedan en un lago congelado o se quedan durmiendo en una plazuela en Potosí, por ejemplo, que es un lugar tan inhóspito, aparece a veces estos QRS anchos, con una imagen parece un bloqueo de rama derecha, pero no es así, porque aparece una ondita, una R gorda, ancha, que se llama onda de Osborn, que esto siempre pasa en casos de hipotermia. Muy bien. Una cosa importante, ustedes tienen que dominar esto. Su docente siempre les va a preguntar cómo, cuando vean un electro de dos derivaciones, ¿el ritmo es sinusal o no sinusal? ¿Qué significa ritmo sinusal? Que comienza en el nódulo sinoauricular, el nódulo de Katie-Flack. ¿Qué características tiene que vamos a ver acá? Este ritmo sinusal. ¿Qué características? Primero, que la frecuencia está más de 60 y menos de 100. Es un ritmo sinusal. Segundo, el ritmo tiene que ser regular. Miren, la diferencia entre los RRs, R, 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 es igual, es regular. Tiene que haber onda P y preceder a un QRS. La onda P siempre precede al QRS y el PR es normal, es decir, se encuentra entre 0.10 y 0.20, entre 2 cuadritos y medio y 5 cuadritos como máximo. Eso son las características, 4 características que definen un ritmo sinusal. Muy bien, ¿qué vamos a ver? Otra cosa importante en lo que es el análisis del QRS. Otra cosa importantísima es esta, la progresión de la onda R. Generalmente en las derivaciones precordiales, en el eje, en el plano horizontal, de V1 a V6, la onda R normalmente, miren, va creciendo, ¿no? Miren, paulatinamente, va yendo de abajo hacia arriba, miren cómo va creciendo. Y eso se llama progresión normal de la onda aérea hasta V5. Y siempre V6 es un poquito menos que V5. Siempre. V5 siempre es más alta que V6. Y es la progresión normal de la onda aérea. Si la progresión es anormal, sospecha de alguna cardiopatía o de alguna intoxicación por fármacos antiarrítmicos
o cualquier otra alteración electrolítica a veces. Muy bien, vamos a aprender a medir la frecuencia cardíaca y medir el eje para terminar la clase, que es algo que ustedes tienen que aprender y no pueden irse sin saber. Repasemos esto entonces. ¿A qué velocidad corría el papel, doctores? 25 milímetros por segundo. Esto es lo estándar. ¿Y cuál era el voltaje estándar? Cada milímetro equivalía a 1 milivoltio. Entonces, estaba a 10 milímetros por milivoltio. Un milivoltio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. ¿Correcto? Muy bien. Habiendo entendido eso, esto nos va a servir para sacar la frecuencia. Vamos a aprender a sacar la frecuencia cardíaca. Esto ya lo hemos visto. Voy a pasarlo rapidito. Ahí está. Aprendemos a sacar la frecuencia cardíaca. Hay muchas formas y cada médico, cada docente, cada cardiólogo, cada estudiante de medicina debe tener su forma de sacar la frecuencia cardíaca. Yo personalmente les recomiendo la regla de los 300. Es muy fácil, así se llama la regla de los 300. Es muy fácil de aprenderla, ¿no? Un poquito de memoria y un poco de inteligencia y un poco de discernimiento y raciocinio, nada más. Eso es la regla de los 300. Se aplica solamente para ritmos regulares. Si el ritmo no es regular, no puedes utilizar esta regla de los 300. Hay otras formas de sacar. Entonces, primer punto. Si tienes un ritmo regular, puedes utilizar la regla de los 300. A ver, ¿cómo se utiliza? Acá tienes un electro. Para empezar, tomas un QRS, aquí está, una onda R, que caiga justo en una línea gruesa del electro. Aquí está. En una línea gruesa del electro. Ahí empiezas a contar. Y empiezas a contar y cuentas hasta el siguiente, hasta acá. Cuentas hasta ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 cuadritos. Cuentas hasta ahí. Si ahí cayó el siguiente QRS, dices, la frecuencia es de 300. Si cuentas hasta la siguiente línea negra, y ahí cae, imagínense que este ya no está, ¿no? Ahí cae el latido, ya no es 300, es 150. Si cae en el tercero, la frecuencia va a ser 100. Si cae en el cuarto, la frecuencia va a ser 75. Y si cae en el quinto, la frecuencia va a ser 60. ¿No? Hasta ahí estaremos en rangos normales, ya, bueno, un poco de taquicardia también, ¿no? Y luego es más, ¿no? 48, 30, etcétera. Menos de eso no vas a encontrar. Entonces, ¿qué se hace en la fórmula de los 300? Parece memoria, ¿no? Dices, a ver, si está en la primera línea es 300, la segunda línea 150, la tercera 100, la cuarta 75, la quinta 60. Pero esto parece memoria, pero no es memoria. Hay deducción matemática. La cosa es aplicarlo. Si sabemos nosotros que cada cuadrito pequeñito aquí, céntrense en este cuadrito 1, tiene un valor numérico en tiempo de 0.04 segundos, sabemos que 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos que se encuentran en un cuadro ancho tienen 5 por 4, 20, 0.20 segundos. Y tú sabes que contando 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, 5 por 0.20, 1 segundo. Entonces tú vas a tener 1 segundo, 5 cuadros grandes. O lo que es lo mismo, 25 cuadros chiquititos. Entonces, si en 1 segundo hay 25 cuadros chiquititos, y esto les voy a pedir que me respondan ustedes a mí ahora, porque luego vienen ejercicios y van a tener que responderme. ¿Cómo sacamos la frecuencia por minuto? Si les digo, en 1 segundo hay 25 cuadritos. ¿Cuántos cuadritos habrá en 1 minuto? ¿Qué hacen? Sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos? Si en 1 segundo hay 25 cuadritos, ¿cómo calculo cuántos cuadritos hay en 1 minuto? Multiplicar por 60 segundos que hay en un minuto. Multiplicamos por 60, algo facilísimo, ¿no? Y eso que la mayor parte de estudiantes de medicina odian matemáticas, ¿no? Pero no debería ser así. 25 por 60, ¿cuánto da? 1500. Y ese término, ese número 1500 es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la explicación y dice, esto no había sido memoria nomás. A ver, digo, si en 1 minuto hay 1500 cuadritos,
Si yo divido la diferencia de cuadritos que hay entre uno y otro latido, 1500 por esta diferencia, voy a poder sacar la frecuencia a un minuto. Ese es el razonamiento normal. Y digo, a ver, entre este latido y este latido, ¿cuántos cuadritos hay? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5. Y digo, a ver, 1500 entre 5 nos da 300. Ahí está, es matemático. Y digo, a ver, no, acá está. Esta es la diferencia que existe. Estos dos son 10 cuadritos. 1500 entre 10 nos da 150. 1500 entre 15 nos da 100 de frecuencia. 1500 entre 20, 75. 1500 entre 25 nos da 60. 1500 entre 30 nos va a dar 48 más o menos la frecuencia cardíaca. Y así sucesivamente si vamos sacando las reglas 300. Es súper fácil. No tienen que hacer esta división todas las veces. Ustedes tienen que aprender esto de memoria. 300, 150, 100, 75, 60. Y si baja de 60 ya tienen que dividir los cuadritos. Y decir, a ver, ¿cuántos cuadritos son? 30 cuadritos. 1500 entre 30 cuadritos te va a dar 48. 1500 entre 35 cuadritos te va a dar cerca de 36, algo así. Entonces, va a ir bajando la frecuencia cardíaca. Entonces, no es nada difícil, ¿no? Memoricen esto. Pero no es solo memoria medicina, la memoria, no me voy a cansar de decirlo, siempre es un aliado nuestro, de los médicos. Pero la base de todo es el razonamiento. Siempre pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No aprendan por ósmosis, no aprendan de memoria, de verdad. Hasta esto que parece memoria, y les aseguro que la mayor parte de sus docentes, pruébenlos, pero sin hacerlos quedar mal, sean éticos. Pruébenlos y díganles, doctor, la leo a las 300 para sacar la frecuencia. Es facilito, te va a decir. Aquí es 300, en la segunda 150, 100. Ya, perfecto. ¿Y cómo ha deducido eso, doctor? Pregúntenles. Y no saben. Les aseguro. ¿Por qué? Porque han aprendido de memoria. No se han preguntado nunca, pero ¿de dónde viene este 300? ¿Por qué 300? Entonces acá está la respuesta, ¿no? De los 1500 cuadritos. El siguiente método que les voy a enseñar es el mismo en realidad. Hay que contar el tiempo entre las ondas R, ¿no? Fíjense. Contamos el tiempo en segundos entre dos ondas R y dividimos 60, que son 60 segundos, sobre esto. Es exactamente lo mismo, pero es una forma de sacar la frecuencia. Ayúdenme a contar. Acá tenemos 5, 10, 15, 19 cuadritos, ¿sí? ¿Qué nos dice la norma? Divida 60 entre el número de segundos y decimos 19 cuadritos. Yo digo 19 cuadritos, ¿cuánto mide cada segundo? 0.04. Cada cuadrito, perdón, 0.04. Por 19, 0.76. Entonces la diferencia entre estos dos cuadritos había sido 0.76 segundos, 19 cuadritos. Si quiero sacar la frecuencia por minuto, divido 60 entre 0.76 y me sale la frecuencia de 79 latidos por minuto. Es otra forma de hacerlo, también es válida, pero tienen que estar contando cuadritos y eso a mí no me gusta, la verdad. Prefiero otras formas, pero se las presento porque es válida. Ritmos regulares también, no irregulares. Otra forma que es prácticamente lo mismo, frecuencia por minuto, lo que les dije, ¿no? Divida 1500 entre la cantidad de cuadros de 1 milímetro entre dos ondas R, lo que les dije. Cuando la frecuencia está menos de 60, cuentas el número de cuadritos que se encuentran entre una onda R y la otra onda R. Y divides 1500 entre estos cuadritos y te va a salir la frecuencia. O lo que es lo mismo, conviertes estos cuadritos, lo multiplicas a segundos y divides 60 entre esos segundos, lo que acabamos de hacer. Es exactamente lo mismo si se dan cuenta. Solo que acá utilizamos cuadritos y acá lo convertimos 1500 cuadritos, 60 segundos. ¿Sí? Número de milímetros, punto por segundo. ¿Sí? Cuiden su micrófono, por favor. Bueno, frecuencia cardíaca. Otras formas de calcular la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes tengan un ritmo irregular, como de una fibrilación auricular, por ejemplo, de un flutter, por ejemplo, una taquicardia auricular, ¿sí? Les recomiendo que cuenten 6 segundos.
Es decir, vamos a ir acá, mira. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, un segundo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, otro segundo. Muchos papeles de electrocardiografía ya vienen con la marquita acá abajo, miren, como acá, cada segundo. Y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos y cuentan el número de complejos que se encuentran, QRS, que se encuentran en ese espacio. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 6 segundos. ¿Cómo sabemos la frecuencia? 6 por 10, 60. 6 por 8, multiplicaríamos 6 por 10, 60. Multiplicaríamos 8 por 10, nos saldría 80. La frecuencia sería 80 latidos por minuto. Entonces, simplemente calculamos 6 segundos, contamos el número de complejos QRS y lo multiplicamos por 10 y ya tenemos la frecuencia. ¿Esto es útil para qué? Ritmos irregulares, ¿no? Porque la mayor parte de electrocardiógrafos no nos vienen en 6 segundos, nos vienen a veces con menos segundos, ¿no? A veces incluso nos van cortando las derivaciones 1, 2, 3 latidos para ahorrar papel ocasionalmente. Depende del técnico que haga electrocardiografía y de su criterio, ¿no? Pero hay cada técnico y cada descriteriado que es complicado. Pero esto es para ritmos irregulares. Muy bien, vamos a la última parte, que es el cálculo del eje eléctrico del corazón. Mucha gente, hay muchas formas de calcular el eje. Algunos aprenden a calcular el eje contando cuadritos y sumando y sacando catetos y demás. No tiene mucho sentido, sinceramente. Hay formas más fáciles y más inteligentes de sacar el eje. ¿El eje qué es? El eje no es un eje anatómico, ¿sí? Es un eje eléctrico. A veces el corazón está desviado hacia la derecha o está rechazado por un neumotórax o por un derrame pleural hacia el otro lado, hacia el lado derecho o al revés, fuera de su eje, y el eje eléctrico sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, se puede calcular el eje eléctrico tanto en el plano sagital, que no lo vamos a utilizar, no es práctico, como en el horizontal, que podríamos utilizarlo, pero lo que se prefiere es calcularlo en el plano frontal. Es más sencillo calcular el eje en el plano frontal, es decir, en las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el vector QRS promedio? ¿Qué es el eje? El eje es la dirección general de todos los vectores que se originan por despolarización, es decir, el vector de despolarización resultante, que es este gordo de acá. Todos los vectores se suman, algunos van hacia un lado, hacia otro, miren, en el corazón derecho van siempre hacia la derecha, pero son pequeños vectores. En el corazón izquierdo son más grandes y van hacia la izquierda, hacia arriba. Y por eso es de que el vector predominante es hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, o sea, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Y casi siempre está entre 0 y 90 grados en el eje, en el plano frontal. Eso es importante entenderlo. Ahí está. Antes de empezar con esto, voy a explicarles un poquito qué significa una onda que se acerca a una derivación o una onda que se aleja. Cuando una onda se acerca a un electrodo, se registra una deflexión positiva, es decir, la onda va a ser positiva. Si se está acercando hacia nosotros en una derivación, estamos en ABF, por ejemplo, y vemos una onda positiva, significa que la onda de despolarización se ha acercado a nuestra derivación. En cambio, una onda que se aleja te va a causar una onda negativa. Cuando la onda de despolarización ni se aleja ni se acerca, está en un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, o está paralela a la derivación. Entonces no hay ni es positiva ni es negativa, o es isodifásica. Voy a explicarles eso. Vamos a verlo ahora mismo. Este es un corazón normal, ¿sí? Hay dos formas de aprender electro, de forma mecánica, de forma memorística, o de la forma inteligente. Yo realmente les recomiendo utilicen sus neuronas. Hagámoslo inteligentemente. Hay tres vectores principales a nivel de la despolarización ventricular, que es el primer vector, que es el vector del tabique, de la parte inicial del tabique, que se dirige en esta dirección, miren, hacia abajo
y hacia la derecha, ¿no? ¿Dónde está apuntando? Ustedes me dirán, a B1, a B2, ahí está apuntando. Y si se acerca la onda de despolarización, ¿qué tipo de onda va a producir? ¿Positiva o negativa? Positiva. Fíjense, ahí está. Esta pequeña ondita R es la causada por este vector. Lo mismo esta pequeña onda R del QRS. Ahí está, positiva, porque se está acercando. Pero este mismo vector se acercará o se alejará de B6, de D1, de ABL. ¿Qué opinan? ¿Se acerca o se aleja de esas derivaciones? ABL, D1, B6. ¿Qué dicen? Cualquiera de ustedes, ¿se aleja o se acerca? ¿Hacia dónde está yendo? Mire, la dirección es hacia allá. ¿Se está acercando o se está alejando? Se está alejando, doctor. Se está alejando, entonces te va a causar, ¿qué? Una deflexión negativa. Miren, aquí está. Se acerca un poquito, una onda Q pequeñita. Acá también, miren, una pequeña onda Q. ¿Y por qué se produció? Por este vector. Entonces, el QRS depende ¿de qué? De los vectores. El segundo vector es el vector del tabique. Y apunta justo hacia la punta. Fíjense, va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. De esta manera. Apuntando a B4, B5. Entonces, te va a causar una onda bien positiva. Miren esta onda R. Súper positiva en B4, súper positiva en B5, ¿no? También en ABF es positiva, porque también se acerca de cierta manera a ABF. El vector 3, que va netamente hacia la izquierda. Netamente hacia la izquierda, miren. ¿Dónde va a ir? A B6, tremenda onda era en B6. También a B5, también a D2, fíjense. Plano frontal estamos mezclando acá en negro con el plano horizontal, en rojo, por si acaso, ¿no? Aquí está ABL, el triángulo de Einthoven. Mira, ABL, ABF, aquí está el triángulo de Einthoven. Tenemos D1, tenemos D3, tenemos D2, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que es el plano horizontal, ¿sí? Entonces, la sumatoria de estas tres te va a dar un vector resultante. Este vector resultante es este eje, es el QRS promedio, así se llama. Y el rango normal es de 0 a 90. ¿De dónde va? De arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de la derecha hacia la izquierda. Esa es la dirección del QRS promedio. Y en el plano frontal está entre 0 y 90 grados. Puede haber un pequeño rango de variación, ¿sí? De menos 10 grados. Desde los menos 10 grados hasta casi los 100 grados. O sea, de menos 10 a 100 grados. Puede ser. Pero la mayor parte están entre 0 y 90 dentro de lo que es la normalidad. Y acá tenemos justamente este sistema exaxial. Volvemos a este sistema exaxial que es el que hemos obtenido a través del triángulo de Einthoven, ¿no? Volvemos a ver que el corazón está en el centro de este sistema exaxial y tenemos que entenderlo así. Volvemos a repasarlo. D1 se encontraba en 0 grados el polo positivo. D2, 60 grados. ABL, menos 30 grados. ABF, 90 grados. Y menos 90, obviamente, el polo negativo. D3, 120 grados el polo positivo, menos 60 el polo negativo. ABR, menos 150 el polo positivo, que va hacia ABR, y el negativo en más 30 grados. Entonces, sabiendo este sistema exaxial y teniéndolo en la cabeza, podemos sacar cualquier eje cardíaco, cualquiera o casi cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué significa el QRS? Indica la dirección del vector QRS promedio dentro del corazón. Y la forma más fácil de determinarlo es este sistema exaxial que les acabo de presentar. Ya les dije una vez más, el QRS normal, ¿dónde está? Acá, entre 0 y 90 grados. Desde acá hasta acá, es lo normal. Podemos decir incluso desde menos 10 en algunos pacientes enfisematosos, obesos, embarazadas, se desvía un poquito menos 10 hacia la izquierda, ¿no? Esto significa desviación a la izquierda. Y de 90 hacia adelante significa desviación a la derecha. Y de menos 90 en este cuadrante a 180 significa extrema derecha, acá, extrema derecha o extrema izquierda. Entonces, ahí estamos, no se olviden. Eje izquierdo acá, de 0 a menos 90.
desviado a la izquierda. Todo este cuadrante, si el eje cae acá, hay una desviación hacia la izquierda. Causas: infarto de cara inferior, ¿qué más? Hemibloqueo anterosuperior, bloqueo de rama derecha, por ejemplo. Rama izquierda, perdón. Eje derecho, de 90 hacia 180. Este cuadrante significa desvío a la derecha. Y extrema derecha o extrema izquierda entre menos 91 y más menos 179. En este cuadrante se encuentra la extrema izquierda o la extrema derecha. Rara vez vas a encontrar un eje acá, rara vez, a no ser que sea un bloqueo posterior inferior. ¿Sí? Ese era el susto que te dio ayer, seguro la placa. Silencio, jóvenes, por favor. Sus conflictos matrimoniales. Apaguen su micrófono. Bueno, ahí está. Este es, para terminar, fíjense, vamos a aprender a sacar el eje. Es muy sencillo. Mantenga esta imagen en la cabeza. Hay dos planos, un plano horizontal y un plano frontal que coexisten en la misma persona, ¿no? Tenemos menos 30 grados ABL, 0 grados D1, también más menos 180. 60 grados D3 y menos 120 grados. ABF más 90, el polo positivo, y menos 90. D3 más 120 y menos 120. Y tenemos acá el eje, pues, horizontal, ¿no? El plano horizontal. B1, B2, que miran el tabique, B3, B4, la cara anterior, y B5, B6, la cara lateral. Entonces, vamos a practicar y aprender a sacar el eje. ¿Cómo se determina el eje? Hay muchas formas de determinar el eje. Les voy a enseñar acá, en estos últimos 10 minutos que tenemos de charla, vamos a aprender a sacar el eje. El eje, según algunas formas más que yo recomiendo, ¿no? Hay uno que es utilizando el QRS de mayor voltaje o más predominante. ¿Qué significa esto? Que si una derivación tiene el QRS más alto o más profundo, significa que esa derivación, el QRS apunta directamente hacia la derivación si es que es positiva, o se está alejando directamente de esa derivación si es que es negativa, va en sentido contrario. Cuando un QRS es isodifásico o equidifásico, significa de que tanto hacia arriba de la línea eléctrica como hacia abajo de la línea eléctrica es el mismo voltaje. Y sí sirve para sacar el eje, pero es más complicado. Yo prefiero utilizar el de mayor voltaje y lo vamos a aprender a hacer ahora. Número 1, primer paso, y lo vamos a hacer juntos. Encuentre la derivación que tiene el QRS más predominante. O sea, más positivo la onda R o más negativo, onda S u onda Q. Primer paso. Segundo, utilicemos el sistema exaxial para saber dónde se encuentra ese vector. A ver, vamos a hacerlo juntos. Acá tenemos D1, aquí está la onda P, ¿no? QRST. Tenemos D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y yo les pregunto, ¿dónde está el QRS? Y quiero que, por favor, habiliten sus micrófonos los que quieran aprenderlo, si quieran participar. ¿Dónde se encuentra el QRS que tiene el voltaje más alto o más bajo, más predominante? B3, doctor. D3, doctor. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, doctor? Soy estudiante, me llamo Justiniano. No, eres estudiante, eres doctor para mí. Ah, Yo Justiniano. les digo doctores siempre. ¿Por qué? Porque son mis colegas. Una gran parte de mis estudiantes ya son egresados, trabajan conmigo, son mis amigos. Entonces son colegas. Doctor, somos colegas. A no ser que pienses abandonar la universidad, ¿no? Freddy, ¿cómo te llamas? No, Freddy, ¿me dijiste? No, ¿qué te llamas? Justiniano, doctor. Justiniano. D3 dices tú, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿es negativa la onda o es positiva? Es negativa, doctor. Negativa. ¿Qué significa? ¿Que el vector se está acercando o se está alejando de D3? Se está alejando, doctor. Muy bien. Ahora quiero que tú te imagines ese sistema exaxial y me digas el polo positivo de D3 se encontraba en qué grado, o cuántos grados. D3, acuérdate. 90, doctor. No, ABF es 90.
D3 se encontraba un poquito más allá. Vamos a ir atrás, no hay problema. Fíjense, ahí está. ¿Dónde está D3? Es ese. Acá está D3. 120, doctor. 120 grados. No se olviden esto. D3 120. ABF 90. Positivo. D2 60. Ahí está D2. Acuérdense el triángulo de Einthoven. D1 0. ABL menos 30 y ABR menos 150. Volvemos al ejercicio en el que estamos. Entonces tú dices, Justiniano, sí, muy bien. D3 es la más prominente, coincido, y es negativo. Entonces el eje se está acercando o se estará alejando de D3. Se está alejando, doctor. Se está alejando. Si fuera positivo, se estuviera acercando. Entonces estaría en 120, ¿estamos de acuerdo? Pero como se está alejando, está yendo hacia el lado contrario. O sea, ¿hacia cuántos grados estaría yendo? Lo contrario de 120. Menos 120, doctor. No. Vamos, otra vez vamos a irnos está bien que te equivoques, no importa, ahí estamos, mira. Aquí está 120, miren. Menos 120 60. grados. Menos 60, correcto, exactamente. Entonces, ahí está la respuesta. El QRSD3 tiene el mayor voltaje, pero es negativo. ¿Qué significa esto? El voltaje es negativo, entonces el QRS promedio se está alejando, está apuntando en sentido contrario a D3. Si D3 estaba en 120, el eje se está yendo a menos 60 grados. ¿Sencillo o no sencillo? Sumamente sencillo. Es muy fácil de sacar este eje así, de esa manera. ¿Y cuál es la causa de este problema? Probablemente un hemibloqueo anterosuperior izquierdo, o sea, la rama anterosuperior de la rama izquierda de las de His está bloqueada, probablemente. Pero eso no los confundo en este momento, solo quiero que aprendan a sacar el eje. A ver, otra persona, otro voluntario. Re fácil. Vamos, ¿quién se anima? Sean valientes, solamente díganme ¿dónde está la onda más predominante, ya sea positiva o negativa? O pueden ser dos derivaciones, ¿no? Cuenten los cuadritos. A ver, yo voy a contar. Contamos acá en D1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadritos. 6 cuadritos y medio. Contamos acá en D2. Tiene 7 cuadritos. ABR. 1, 2, 3, 4, 7 cuadritos también. Entonces, ¿cuáles son las más predominantes? ¿Entre cuáles están? Entre A ver, D2 y ABR. D2 y ABR, sí. D1 está por ahí, ¿no? Por ahí tampoco está muy lejos, pero yo creo que D2 y ABR son las más predominantes. Analizaremos. A ver. El QRS está, D1, D2 he puesto acá, pero ABR también podría ser, ¿no? Vamos a verlo con ABR luego. Hagamos con D1, D2, para no equivocarnos. D1, D2, ¿sí? Entre D1 y D2. ¿Dónde apunta D1? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba positivo D1? La máxima positividad de D1. ¿En qué ángulo está? ¿Cuántos grados? 0 grados. 0 grados. 0 grados. ¿Y D2? 60 grados. 60 grados. ¿Qué significa? Que el eje se encuentra entre 0 y 60. Justo en la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 30. El eje se encontraría, es positivo, ¿no? Entonces está entre D1 y D2, o entre 0 y 60, es decir, el eje estaría en más 30 grados. Sencillísimo. Ahora, a ver, utilicemos ABR, solamente para no quedarnos con la duda. Imaginemos que ABR es la más positiva, la más grande, ¿sí? Entonces decimos, ABR está acá. ¿Es positiva o negativa en ABR? Negativa. Negativa. Ahora acuérdense ustedes el sistema hexaxial. ¿Cuántos grados era positivo ABR? 90. No, ABR 150. menos 150. Menos 150. Cuando se acerca es menos 150. Pero acá se está acercando o se está alejando de ABR, si es negativo. Se Se está alejando. Se está alejando, entonces no estaría yendo hacia menos 150, sino hacia el lado contrario. ¿Y cuánto sería? 30 grados. 30 grados, más 30, ¿no? 30 grados. Más 30. Entonces,
La forma en que lo hagas, tomas cualquiera de las tres derivaciones, igualito te sale 30 grados. ¿Sí? Muy bien. A ver, quiero que ustedes lo hagan esto. Cualquiera de ustedes, doctores, primer ejemplo, acá está el primer ejemplo. Veamos cuál es la derivación más grande. Está facilito esto. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL o ABF. ¿Cuál es la más grande? En este electro. No vean este, es otro ejemplo. De 3. De 3. ¿Es positiva o De 3. negativa, doctora? Positivo. Positiva. Positivo. ¿Que se acerca de 3 o se aleja de 3? Se acerca. Muy bien, ¿se acerca a cuántos grados de 3? Más 120. Más 120 grados. Correcto, qué fácil, ¿no? A ver el siguiente. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Acá hay un poquito más de dificultad, pero creo que van a poder hacerlo sin problemas. Acá contemos. Acá tenemos en D1, 5, 6. En D2 tenemos 5, 6, 7, 8, 9. 8, digamos, por acá hay uno menos. ABR, 5, 6, 7, casi 8 también, ¿no? Yo diría que está entre D2 y ABR. ¿Les parece o no? Sí. D2 positivo y ABR negativo. D2 positivo significa ¿cuántos grados? Que se está acercando a D2. Más 60. Más 60. 60. Y ABR negativo ya sabemos, será más 30. Entonces, entre 30 y 60. ¿Cuánto sería? Entre 30 y 60. 45. 45 grados. Sencillo, ¿no? Fácil. Muy bien. Otra forma, utilizando los ejes isodifásicos. Esto lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacerlo, pero muchos ejercicios no vamos a hacer con esto porque es más complejo. A veces no se encuentran ejes isodifásicos. Un QRS difásico, ¿qué significa? Que tanto hacia arriba como hacia abajo es lo mismo. Es positivo y negativo al mismo tiempo el QRS. Vamos a ver eso. ¿En qué significa eso? Que esa derivación donde está el QRS isodifásico se encuentra perpendicular o en ángulo recto hacia el eje. Es decir, no se acerca ni se aleja de la derivación. Por eso es a la vez positivo y a la vez negativo. ¿Sí? Vamos a tratar de practicar esto. Cuando se encuentra, esto es importante esta aclaración, en un electrocardiograma que las 6 derivaciones frontales son equidifásicas o isodifásicas, no se puede sacar el eje porque se llama eje indeterminado. Si las 6 derivaciones son isodifásicas, que puede pasar, es imposible de sacar el eje en ese electrocardiograma y se llama eje indeterminado o lo que se llama también punta hacia adelante. Así se llama, la punta está hacia adelante y no se puede sacar un eje. Vamos a calcular ejes isodifásicos y les voy a enseñar cómo. Me van a decir ustedes, en este primer ejemplo, ¿en qué derivación se encuentra el QRS isodifásico o equidifásico, como quieran llamarlo, o equifásico también se llama? ¿En cuál? ¿En cuál es isodifásico? No es B, ¿no? Es D1, ¿no? En D1. Muy bien, doctor. Ahí está, miren. Hacia arriba y hacia abajo es equifásico o isodifásico. Lo mismo. Esta es positiva, esta es negativa, esta es positiva, negativa, esta es negativa. Y la única isodifásica es D1. Algo les pregunto. D1, ¿entre qué grados se encuentra? El polo positivo en 0 grados. grados. 0 grados. y más o menos 180, el polo negativo, ¿sí? Entonces, decimos, como es isodifásico, el QRS está en ángulo recto. A ver, pongámosle un ángulo recto. ¿En qué derivación nos vamos a encontrar si lo ponemos un ángulo recto? Partámosla. ¿En cuál? En ABF, correcto. Nos encontraríamos en 90 o menos 90. ¿Y de qué depende? Vamos a ver la derivación 2. La derivación 2 es positiva, por lo tanto es en más 90 grados. Perdón, voy a volver, me he equivocado. Más 90 grados sería la respuesta. Estaría apuntando acá. Y si se dan cuenta, también podríamos hacerlo acá porque ABF es la más positiva, ¿no? Es la más prominente de todas.
Entonces se confirma, porque el eje está acá, en ABF, en 90 grados. Vamos a buscar el isodifásico acá. ¿Dónde está el isodifásico? De 1, de 2, de 3. ABL. Perfecto. ABL se encuentra acá, en esta dirección, en el hombro izquierdo. ¿A cuántos grados se encontrará ABL? Menos 30. Menos 30 y más 150. ¿Sí? Entonces, menos 30 el polo positivo y más 150 el polo negativo. Le pondremos un ángulo recto, porque es isodifásico. ¿Qué derivación vamos a encontrarnos? Vamos a ir hacia atrás para que lo puedan ver. Vamos a irnos acá. Aunque debería poner eso acá, no importa. Ahí está. Aquí está ABL, miren. Ahí está ABL, ¿no? ¿Cuál es la derivación que está en 90 grados ABL? ¿Qué derivación corta? D2, perfecto. Y D2 se encuentra entre 60 y menos 120. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces hagamos el ejercicio. Si D2, aquí está D2, está entre 90 y menos 120, vemos si D2 es positivo o negativo. Si D2 es positivo, ¿dónde se encuentra el eje? ¿En 60 o en menos 120? 60. 60 porque se acerca hacia D2. ¿Se entiende? Entonces, las dos formas de sacar el eje, las más fáciles que les puedo enseñar, de verdad, son las más fáciles que puedo enseñar. Yo prefiero la primera. Es mucho más sencilla, es mucho más lógica. Esta ya tienes que buscar el eje que está en 90 grados y de ahí tienes que sacar recién el sistema exaxial, ¿no? Es un paso más para mí. Bueno, vamos a hacer unos, déjenme ver qué viene. Allá. ¿En qué caso se desvía el eje a la derecha? En hipertrofia del ventrículo derecho, en niños, cuando son muy delgadas las personas jóvenes, pacientes con EPO, cor pulmonar, ¿no? Enfisema, bronquitis crónica, tromboembolia pulmonar, hemibloqueo póstero inferior. Solo se los menciono porque hoy día es normal, no es electropatológico, y un infarto lateral del miocardio más un bloqueo de rama derecha. ¿En qué caso se desvía hacia la izquierda? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, por supuesto, pacientes obesos, hemibloqueo anterosuperior izquierdo, bloqueo completo de rama izquierda de las de His e infarto inferior del miocardio. Si hacemos algún momento, y espero que sí, tengamos el tiempo de hacerlo, la parte patológica, pues van a entender todo esto que estoy hablando en este momento. Ejercicios para irnos. A ver. Primero, quiero que me digan si es un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal. ¿Qué características tenía que tener el electro para hacer ritmo sinusal? ¿Se acuerdan? Tenía onda P. Tenía que tener onda P. ¿Existe onda P antes de cada complejo QRS? Estoy apuntando acá. ¿Existe onda P o no? Sí. Hay onda P. El PR tiene que ser normal. Vamos a medir acá el PR. Miren, contamos 1, 2, 3, 4 cuadraditos. 4 por 4, 16. 0,16 es normal para un PR. 0,16. Sí. De 0,10 a 0,20, 0,16, perfecto. Entonces es un ritmo sinusal. Sacaremos la frecuencia. A ver, regrados 300 utilizaremos. Ubicaremos un latido que caiga acá, justo sobre la línea, miren. Ahí está sobre la línea, ¿no? De acá empezamos a contar. Hasta la siguiente línea, ¿cuánto sería? 300. 300. ¿Hasta acá? 150. 150. Bien. 75. 60, ¿sí? 50, ya nos pasamos. Acá era 60 y acá es 50. Y aquí está el latido en el medio. Entonces acá es 60, ¿estamos de acuerdo? Sí. Acá es 50. ¿Cuántos cuadritos nos separan? Entre 50 y 60. ¿Cuántos cuadritos nos están separando? 5 cuadritos, ¿no? Entonces, cada cuadrito, ¿cuántos latidos tiene? 2. 52, 54, 56. La frecuencia más o menos se encuentra entre 56, un poquito bradicárdico está, ¿no? El paciente. 56 es bradicárdico. Entonces, una bradicardia sinusal seguramente la del paciente. Ahora sí, ¿dónde está el eje? Olvídense de B1, B2, B3, B4. Vean acá. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Dónde se encuentra el QRS más prominente?
D1. D1. Doctora, muy bien. Y D1 se encuentra en cuántos grados si es positivo, si está acercando a D1. 0 grados. 0 grados. Está bien. Ritmo sinusal, regular, P016. El eje está en 0 grados hasta menos 15 le he puesto. ¿Por qué? Porque, ¿dónde estamos? Sí, porque ABL también es un poquito grande, ¿no? Pero 0 grados. Yo coincido contigo, el más positivo para mí es y la frecuencia en 55, ¿no? 55, 56 latidos por minuto. Perfecto. 0 grados. Bradicardia sinusal es el diagnóstico. Otro electro. Aquí estamos en una taquicardia, fíjense. ¿Será ritmo sinusal o no será ritmo sinusal? Ya más difícil porque está con taquicardia el paciente. ¿Identifica una onda P? A ver, vamos a ver. Sí. Sí, aquí está onda P, pero miren una P con doble, ¿no? Joroba, miren. Ven acá, acá está la onda P. Una doble jorobita, ¿no? En D2, miren. Eso significa hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a tratarlo hoy día. Hay onda P. ¿Es un ritmo sinusal? Sí es un ritmo sinusal. ¿Cuánto estará la frecuencia? A ver, ¿dónde calculamos? Calculemos acá, en B4. Miren dónde está el cursor. Ven cómo este QS cae en la línea gruesa, ¿no? Empezamos a contar. ¿Cuánto sería aquí la frecuencia? 300. 300, 150. 150, ya nos pasamos, 100. Entonces, no ha caído en la línea perfecta, ¿no? Ha caído en 100. Acá 100, acá 150. ¿Dónde estaría esta línea entonces? 148. 140. 140, claro. Si aquí es 100, ¿dónde está mi cursor? Aquí es 100, aquí es 110, 120, 130, 140, 150. 140 por minuto. Está súper taquicárdico, ¿no? A ver, del eje, veamos el eje. D1, D2, D3, ABF, ABL, ABR. ¿Cuál es más prominente? D2. D2. Entonces el eje estaría en... Más 60. Muy bien, 60 grados. Acá le puse 75, no sé por qué. Ah, miren, no hemos visto ABF. Está igual. ABF también está igual que D2. Miren, yo también me dejaba llevar, no está muy clara la imagen, ¿no? Miren, D2 y ABF son iguales, ¿no? Entonces está entre 60 y 90. La mitad, 75. Sí, yo también pensé D2, pero no. Miren, ABF también está alto, ¿no? Entonces está en 75 grados, pero está normal. La frecuencia 140. Genial. Muy bien. Taquicardia sinusal. Un otro ejercicio. Vamos. A ver, sáquenme el eje primeramente. D1, D2, D3, ABL, ABL, ABF. Está facilito acá. ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está más prominente el QRS? D1. D1. D1, de lejos, ¿no? ¿Cuándo estaría? ¿En qué grado estaría eso? ¿Cuántos grados? 0 grados. 0 grados, normal, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿quién se anima a sacar acá? Contemos desde acá. ¿Cuánto sería la frecuencia? 300, luego 150. 150. 100. 100. 100, 75. Entre 100 y 75 ya hay harta diferencia, ¿no? Son 25 latidos en 5 cuadritos. Entonces, cada cuadrito tiene 5 latidos, ¿no? 75, 80, 85, 90, casi 92, 93 de frecuencia, más o menos. Entonces, eso es lo que tiene nuestro paciente. Muy bien. Y un último ejercicio antes de irnos. A ver. El eje está re fácil, creo, a ver, ¿o no? Más o menos. ¿Dónde está el eje? A ver, D1, D2, D3, ABF, ABL o ABL. Parece que D2. D3 o ABF, ¿no? ¿Cuál es más prominente? Entre ABF. D2, yo diría entre D2 y ABF, ¿no? Para mí, miren. D2 y ABF son las más grandes. Entonces, D2 se encuentra en ¿cuántos grados? Más 60. 60 y ABF. Más 90. Entonces, entre 60 y 90, 75 grados. Muy bien, entonces, nada difícil, ¿no? La parte de electro normal es sencilla. Y vamos a terminar con eso.
porque nos han dado 1 hora y media, hemos pasado ya unos minutos. Doctores, los dejo con esta frase de este poeta que era un crack, Walt Whitman. Vivió en la época del Antiguo Oeste, en 1800, un poeta norteamericano, 1870-80. Decía, vuelve a examinar todo lo que te han dicho y descarta todo aquello que insulta a tu alma. El médico, y esto siempre se los decía en mis clases teóricas, no solo tiene que saber de medicina, porque si no sería un mediocre. El médico tiene que ser un agente generador de cambio, sean médicos por vocación, ¿sí? No médicos, quién sabe por qué, a veces no tienen ningún objetivo, sean por vocación, y el médico siempre tiene que ser un punto de inflexión, una persona con la que hables y puedas hablar de poesía, de música, puedes hablar de literatura, no solo de medicina, ¿sí? Entonces, si alguna vez les gusta leer algo de poesía, les recomiendo a Walt Whitman, cosas muy lindas. Perfecto, entonces yo les agradezco el tiempo, espero que les haya servido la charla y bueno, los dejo con con los coordinadores. No sé si está Alison o quién está de coordinador ahora. Claro Sí, que sí, doctor. ahí está Alison. ¿Cómo estás, Alison? Muchas gracias, doctor, por estar presente aquí nuevamente con nosotros. Es un honor siempre tenerlo aquí. Muchas gracias por la explicación nuevamente y por haber aceptado la invitación por parte de toda la sociedad científica Sextuf Cochabamba de Unifrance. Genial, pues entonces cuando ustedes gusten, pues siempre y cuando haya tiempo, Dios nos dé la posibilidad de estar sanos a todos, ¿no? Y de verdad les digo, ustedes saben que a mí me encanta la parte cardiológica, la parte, es lo que más hago en mi actividad profesional, así que cuando gusten, pues con todo gusto, para mí es un placer y saben que la Unifrance siempre tiene mi compromiso, aunque últimamente ya no estoy tan ligado a la parte docente en la Unifrance, ¿no? Pero aún así, pues siempre tengo en mi corazón a la universidad, así que atento a lo que ustedes quieran siempre invitarme, yo estaré ahí. Muchas gracias, doctor. A ustedes, Estamos en contacto. a todos los presentes, un abrazo y que les vaya muy bien. Chao, muchachos. A los presentes recordarles que el link de asistencia ya está en el grupo de WhatsApp, entonces pueden ir desconectándose de eso. Gracias.